Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Esta Penny que está aquí escondida y yo soy Mary y hoy estamos una vez más con Zanine, que vamos a hablar de los últimos dos libros, los escritos por Brian Herbert y Kevin J. Anderson de la saga de Dune, que son Cazadores de Dune y Gusanos de Dune. Hola Zanine. Muy buenas, ¿qué tal? Ya os avisamos que este vídeo, intentando que no sea un vídeo hater, vamos a plantear muchísimos problemas que realmente estos dos libros tienen. Con esto quiero decir que las dos recomendamos leer los libros, aunque sea porque para criticar algo tienes que haberlo leído o haberlo visto y saber de qué estás hablando, y que siempre es mejor tener un final que no tenerlo. Y creo que sí que estos dos libros aportan información que Frank Herbert se ve perfectamente qué es lo que proviene de Frank Herbert y que al final nos dan información sobre el universo de Dune, como por ejemplo el origen de las Honoradas Matre o más información sobre los Tleilaxu, que ahora me estoy entrenando, Vale, para pronunciarlo vale, bien. vale. Y también otras facciones que yo creo que esa información sí que proviene de Frank Herbert. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que también. Las dos, o sea, los dos conceptos que has mencionado, tanto el origen de las honoradas madres, yo pienso, y es que además, bueno, tampoco hace falta ser ningún lince, o sea, si tú te has leído la saga y sabes que, bueno, que está el mito este de los apuntes, que si existieron, que si no existieron, y lees lo que han, pues al menos gran parte de lo que han escrito Brian Herbert y Anderson, perfectamente sabes discernir lo que proviene de Frank Herbert y en este caso sí que es así. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, es verdad que hemos tenido que enfriar un poco las expectativas, o sea, de hecho yo me leí el Cazadores y Gusanos, me los leí creo que hace ya más 2 años o más, y Mary te los acabas de leer hace poco, pero Sí, yo aportaré la memoria, no te preocupes. no, pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido que dejarlo enfriar un poco porque sí que hay cosas que, bueno, que saltan las alarmas bastante. Así que intentaremos que no Lo siento, sea un sí. vídeo hater, pero La realidad es que hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, yo eso es. está claro que el 80% de estos 2 libros no viene de los apuntes de Frank Herbert y se lo han inventado ellos. Y que si esto estaba en unos flip-flops o en las cenas y las comidas en casa de Brian Herbert, eso son cosas distintas también. ¿Sabes? Porque yo siempre pongo esto en duda, la existencia de estos flip-flops, y seamos sinceros, o sea, las cosas que provienen y que se ve que son ideas de Frank Herbert, porque tienen todo el sentido y además tienen ese pensamiento retorcido que tenía Frank Herbert a la hora de escribir y de crear Sí, sí. argumentos. Pero, a ver, o sea, es que era su padre y tanto su madre como su padre trabajaban en la obra, porque el trabajo de la mujer de Frank Herbert era también muy importante. Es que seguro que se hablaba de esto en las comidas y en las cenas. Entonces, Claro. ¿Brian lo sabe por estos flip-flops misteriosos o por lo que él escuchaba en las cenas? No lo sabemos, pero lo que está claro es que no hay nada de lo que nos han presentado que esté escrito por Frank Herbert, quizás a excepción, pues, de las entradas de cada capítulo, de pronunciamientos de diferentes personajes, quizás algunos de allí sí que provienen de Frank Herbert, pero la escritura está claro que no. Y el argumento y la trama, en su mayor parte tampoco. Bueno, de hecho, algunas de estas citas sí que son, creo recordar, que alguna sí que está calcada de Sí, que la son saga original, o que son descartadas de la saga original. reformulada, sí, o descartadas, o citas que sí que están, pero están reformuladas, que son de personajes pertenecientes a la saga original, por lo tanto, creación de Frank Herbert. Pero bueno, sí que es verdad que lo que dices tú, en alguna entrevista sí que llegó a decir que, muy feo por su parte, pero bueno, no sé por qué lo dijo, la verdad, se lo podía haber ahorrado, no lo sé, pero dijo como que no tenía, bueno, que en sus últimos años, pues, o sea, que le debe mucho a su padre, aunque su relación no fue siempre perfecta, no lo sé, en fin, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? O sea, Sí, me sí, sí. parece. Más cuando estás viviendo de ello, ¿sabes? O sea, Eso es, más cuando estás expandiendo su obra, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, lo que dices tú, o sea, lo más coherente es pensar que en algún momento se hablaba de la saga en casa, que se sabía de este proyecto, ¿no? Que tanto Frank como Beverly compartían, pues a lo mejor con su familia lo que estaba ocurriendo, aunque fueran conversaciones esporádicas, o aunque, pero incluso si no fuera así, o sea, en el hipotético caso de que no fuera así, nos puedes decir, vale, hemos encontrado estas notas y a partir de aquí he elaborado todo esto.
Bueno, me parece muy bien, pero no intentes pasar todo por auténtico porque está claro que, que no lo es, ¿no? O No, no, sea, no, porque, o sea, tampoco aquí vamos a idealizar a Frank Herbert, porque todos sabemos que la saga original también tiene incoherencias y tiene muchos problemas. Pero lo que no se le puede negar a Frank Herbert es la profundidad filosófica y psicológica de todos sus libros. Podrá haber incoherencias entre un libro u otro o incluso dentro del propio libro, aunque dentro del propio libro es mucho menos habitual, pero siempre, o sea, hay una profundidad, un sentido, un plan profundo que no todo, o sea, nos lo pueden mostrar con la inteligencia que se supone, ¿sabes? A alguien cuya inteligencia está más allá de la humanidad, porque al fin y al cabo, o sea, lo está escribiendo un escritor que es una persona normal, aunque sea muy inteligente. Pero sí que claro. cuando llegas al final del libro y se descubren todas las tramas y las estrategias y demás, todos los libros sorprenden al final del libro, todos. Estarás más o menos de acuerdo, pero todos te sorprenden y muchas cosas no iban por donde tú pensabas. No, que en el caso de estos 2 libros, esto no sucede. O sea, es más, No sucede. estás leyendo y dices: "Es que eres tonto, ¿no lo ves? ¿No lo ves?". Es que incluso se ve, o sea, en la saga original, y bueno, no hay más que ver pues los años, ¿no? Cuando se publica cada libro, etcétera. Hay un reposo. No quiero decir, quería decir, no quería decir producto, pero suena muy fea la palabra, pero no me, ahora mismo no. Bueno, hay un contenido que está muy cuidado, ¿no? Que a lo mejor, pues, yo qué sé, yo me imagino, lo digo porque a mí me está pasando ahora mismo con el proyecto que tengo entre manos también, que es como, ay, madre mía, esto no sé cómo hacerlo. Bueno, pues mira, voy a hacer esto otro y me voy a dar todo el tiempo del mundo ¿No? para ver esto, para pensarlo, para que quede coherente, ¿no? O sea, que repasarlo bien. No sé, entonces, de alguna manera yo me imagino a Frank Herbert haciendo esto, a lo mejor escribiendo lo básico de un capítulo y después diciendo, bueno, pues tengo que, yo qué sé, la reunión del Consejo de los Atreides en Arrakis, ¿no? Pues a ver, vamos a ver cómo trabaja Tufir Hawat cómo funciona como un mentat con los libros de cuentas, con lo que sacaba los Harkonnen con la especie, etcétera. No sé, por ejemplo, vale, pues esto me voy a dar más tiempo para pensarlo, para consultar lo que necesite. Entonces hay un reposo. Con estos 2 libros, al menos yo tuve la sensación, sobre todo creo con cuál te dije, con Cazadores. No hay un reposo. O sea, no, la sensación es que quiero llegar a este punto y lo quiero sacar ya. No me da esa sensación de meticulosidad, ¿no? No, 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 es de quiero sacarlo ya para hacer el boom Claro, de la gente que está esperando el desenlace de la saga, pero es que aún así, o sea, lo que hacen es, para mí, o sea, extender artificialmente la trama, porque podría sí. haber un único libro y además Un hay único libro. hay Mm. tantas tramas innecesarias que no llevan a nada, pero muchas, ¿eh? O sea, que dices: "Es que no sé por qué sale este personaje, porque todo esto que pasa no tiene ningún tipo de trascendencia". O sea, por ponerte un ejemplo, la trama de Waf una parte muy importante de la de Uxtal, toda la invención de los nuevos gusanos, o sea, luego te ponen unos gusanos modificados que pueden sobrevivir en el agua y como no hay otro planeta de agua, los lanzan en Busel, que te van a pillar, ¿sabes? La nueva hermandad, las Bene Gesserit. ¿Y todo esto dónde te lleva? Porque toda esta trama, o sea, la única utilidad que tiene es tener una especie muy potente para luego poder dar al señor Paolo, que es un nombre terrible, que luego lo hablaremos, pero pero que quiero decir que esa especie superpotente la podrías haber conseguido de otra forma y no necesitas 150 páginas dedicado a esto, que no te lleva a nada más. Es que además, encima de que no te aporta nada, los preludios de la saga también se intenta desarrollar una especie artificial por otro motivo. Bueno, Entonces, ahí no vamos a entrar porque yo no me los he leído, claro, pero no, pero, o sea, me refería, a ver, perdón por el medio spoiler, pero me refería al hecho de que esto ya lo has utilizado pues peor me lo pones, o sea, peor en me lo otro, pones. en otra trilogía, ¿no? Entonces, ¿por qué vuelves al mismo punto? Cuando ya es algo que ya lo has usado, ya es un recurso que ya está, Y que en ¿no? estos O 2 libros sea, además no tiene ninguna utilidad, o sea, que y no. que además no tiene ninguna utilidad, porque en su momento tiene cierto sentido con lo que está pasando. Y bueno, pues da lugar a otras, ¿no? A otras implicaciones extraplanetarias, etcétera. Pero en este momento no tiene ningún sentido y efectivamente es algo que se alarga innecesariamente y que además al punto final no conduce a nada. Exacto, O a sea, eso porque tú lo puedes escribir, no sé, te puede parecer que es interesante, pero luego igual a lo mejor lo desechas. mm, Porque encuentras que esto no sé cómo, o sea, no sé cómo hilarlo con el final. Pues se desecha, no pasa nada. Y haces, no sé, un único libro o con lo necesario, ¿no?
Y ahora yo también me estoy leyendo ahora la trilogía de las grandes escuelas y también tengo esa sensación de que las cosas se alargan innecesariamente, de que hablábamos, creo que lo mencionabas también en la reseña de Cazadores de Dune, está bien recordar, pero no me recuerdes en cada capítulo lo que ya ha pasado, por favor. Esto no, no, es que esto es un problema muy grave. Esto es una de las cosas que tenía apuntadas también y que también menciono en la reseña de, bueno, la que se va a estrenar la semana que viene de cuando estamos leyendo esto, de el último libro de Gusanos. Es que una cosa es recordarme las cosas, sobre todo entre el sexto y el séptimo libro, porque en tiempo de publicación pues ha pasado muchísimos años y está bien, sabes Claro, que en el primer tercio me recuerdes las cosas. Pero cuando ya pasas el primer tercio y luego en el siguiente libro tampoco paras de recordarme las cosas, es que ya te crees que soy tonto como lector, porque no hace falta el nivel de Frank Herbert de que no te cuento nada y tú deduce lo que quieras. O sea, hay 2 esto que están en polos opuestos, hay un punto medio. claro. O sea, está bien recordar Cada ciertas cual cosas, pero no me lo expliques todo como si tuviese un problema, ¿sabes? De que no hace falta que me lo digas todo. Cada cual tiene su estilo y es muy respetable. Y es verdad que a lo mejor, pues, en pro de la profundidad, pues a lo mejor gana la acción de pronto, ¿vale? Muy bien, a ti igual te puede dar mejor escribir acción, que tampoco siempre es sencillo, que crear un producto pues que esté más orientado a la filosofía. Y ahí, por favor, estoy diciendo que otro producto, parece que tengo una editorial, no, no, o sea, No esto, pasa nada. que esté Bueno, más orientado a la pues en filosofía vez de producto, di obra y ya está. sí, creo Em, una obra sí, es que vamos, me van a matar, o sea, me cortan el cuello directamente. Que esté más orientada, bueno, pues vale, se te puede dar mejor, eso es muy respetable, o sea, no pasa nada, no va a desmerecer tu estilo porque sea no, no, no. menos filosófico o más filosófico, o sea, no desmerece. Pero claro, no me lleves al nivel de empezamos la nueva novela y te recuerdo lo que ha pasado en la antigua y dentro de 2 capítulos te vuelvo a recordar lo que ha pasado con este personaje, que a lo mejor no te acuerdas y es como que ya, si es que la terminé ayer, o sea, no sé. Sí. O del propio libro, porque también dentro del propio libro o sea, recuerda cosas que han sucedido unos capítulos más atrás, o sea, Más como atrás. como si los Es como lectores no obsesivo tuviesen casi. exacto, como si los lectores no tuviesen memoria, porque es eso, el problema no es que no sea el mismo estilo narrativo de Frank Herbert, porque creo que es una buena decisión no intentar imitar a Frank Herbert, porque tiene un estilo muy propio y si no sabes hacerlo, no lo hagas. Y por lo que el problema no es que este libro, pues, intente ser más sencillo en este sentido. El problema es la calidad de la trama y de las cosas que se plantean, porque Claro, otro de los problemas que hay es que intentan hacer este desarrollo psicológico de Frank Herbert, de meditación interna de los personajes para que los entiendes bien, pero fallan. O sea, porque yo no consigo comprender ni empatizar con ninguno de los personajes, porque todos me parecen tontos y que toman malas decisiones. O sea, hemos hablado muchas veces sobre el caso de Murvela. ¿Sabes que Murvela no te tenía que caer bien en los libros de Frank Herbert? Porque es un personaje, pues, que inicialmente, sus intenciones, pues, no te gustan, porque las honoradas matres, pues, están dirigidas hacia la ira, pero es un buen personaje, está bien construido. me gustó mucho el proceso, lo disfruté mucho. Luego al final ya no tanto. Y aquí, evidentemente, o sea, pues algo no funciona, ¿no? Pero es que no solamente pasa con Murvela, es que pasa con todos los personajes. O sea, Pasa con que todos, pasa es con que es co Duncan, pasa con exacto, es como un proceso de autodestrucción de los personajes, o sea, que se convierten en sombras de ellos mismos de los que habían sido en los libros originales de Dune, que repito, o sea, te podían caer mejor o peor, o podía caer en incoherencias con respecto al libro anterior. Pero lo que no se podía negar es que, en general, mientras se estaban desarrollando los personajes, había un razonamiento y un desarrollo psicológico y dentro de la claro, narración de este propio libro, pues tenía el sentido que tenía. Pero en este caso se intentan construir personajes muy grandilocuentes, pero que es imposible de respetar, ¿sabes? Empezando por es que Murvela. fas El plan que hace es una mierda. O sea, toma muy malas decisiones. No tiene nada que ver con los planes a largo plazo que habían estado haciendo las Bene Gesserit, especialmente en la segunda trilogía. Especialmente Odrade. O sea, el plan de Odrade era súper complejo y realmente tú no veías hacia dónde estaba yendo hasta que llegabas al final, pero no le claro, sorprendían las cosas como con Miles Tech o en el caso de Duncan Idaho. ¿Qué estás haciendo? Es que se pasa los 2 libros huyendo y, echando de menos a Murvela y haciendo gilipollas, y luego me llegas al final del libro y resulta que es el Kwisatz Haderach definitivo y que es la solución del mundo. ¿Pero qué me estás contando? pero tú me estás contando, sí, sí, no, es que O no sea, tienen y además
Es que yo no entiendo muy bien por qué, por un lado, está esa, o sea, esa manía de querer introducir personajes propios de otras trilogías con cucharita, ¿no? Y por qué, por otro lado, dice: Vale, pues voy a meter a todos los Golas posibles, ¿no? Hacia lo loco, Que no llevan a cuando nada dices tampoco. que no O llevan sea, a nada. Dices: "Vamos a ver, si no quieres usar personajes de Frank Herbert, bueno, obviamente tienes que usar a Duncan, a Shyana, a Morbella, los personajes que estaban en porque esa son los que capítulo estaban vivos al final. claro, claro, obviamente eso sí, pero si no vas a saber, desarrollar personajes antiguos, ahí tienes un buen filón para meter personajes, pero personajes nuevos, no personajes que sean un refrito de los que ya habías creado anteriormente, que ya, empezaron y acabaron, o sea, No, y que una cosa es coger uno o 2 de estos personajes, o sea, porque Frank Herbert, el hilo conductor de toda la saga es Duncan Idaho, es alguien que utiliza claro, constantemente, pero crea nuevos personajes que son muy potentes en todos los libros. ¿Sabes? sí, Y Duncan Idaho siempre es el extra que está allí, que es la constante de toda la saga y el que es testigo de todo. Entonces, yo te puedo comprar la idea, porque seguramente es la que tenía Frank Herbert, de que Duncan Idaho tenía algo especial en el sentido de que llevaba miles de años resucitando y viviendo muchas vidas diferentes. Pero no me es que digas si que no, es no te lo cuestionas porque es lo que está exacto, pasando. pero no me digas que es el Kwisatz Haderach, ¿vale? Porque él no es producto de ningún experimento genético, no tiene sangre Atreides, que es donde vienen el resto de los Kwisatz Haderach, y no tiene ninguna facultad de presciencia. O sea, es que, Claro, ¿qué me estás diciendo? No puede ser el Kwisatz Haderach definitivo. Es que o sea, al no tener genes Atreides, que tampoco tiene sentido que tenga esa reacción a la sobresaturación de la especie, o sea, es que no, exacto. No, 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 no. es que no tiene ningún sentido todo, pero que estoy segura que en el final de que Frank Herbert tenía en su cabeza, o sea, toda esta construcción de Duncan Idaho seguro que llevaba algo, pero es que seguramente Sí, que el uso que tenía era parecido al que tenía con el dios emperador, de recordatorio de lo que es humano, de la humanidad, y como aglomeración de toda la información que tenía él en todas sus vidas que había vivido. Pero sinceramente, o sea, para mí lo único que hubiese tenido sentido aquí de que el Kwisatz Haderach definitivo hubiese sido el Gola de Leto II, porque al fin y al cabo es claro. quien había estado soñando con la senda de oro, es él que sabía que iba a morir de la forma que iba a morir, aunque no sabía exactamente las circunstancias y las condiciones en las que iba a morir, pero él tenía esta proyección a futuro. Él sabía que tenía que pasar algo al final del mundo. Entonces, Y realmente, en este caso, está totalmente desaprovechado. exacto, o sea, es que es eso, o Está sea, totalmente me desaprovechado. lo Es anecdótico casi ese sí, Gola. me resucitas a Leto II, que es el único que tendría el sentido que fuese el Kwisatz Haderach definitivo, que se ha preparado durante 3500 años para ello y que tiene el sentido de que tenía la capacidad de presciencia impresionante gracias a que tenía también una parte gusano y que por lo tanto tendría todo el sentido que él hubiese visto este final del mundo y que él, o sea, después de que lo devolviesen como Gola, pues llevase la paz a la humanidad, que al fin y al cabo es lo que él había estado dirigiendo a la humanidad durante todo ese tiempo que fue Dios, el Dios emperador. Pero me lo resucitas para que mate a una Bene Gesserit cuando la intenta asesinar, cuando es un bebé con un gusano fantasma, y luego ya lo siguiente que hace, ¿sabes? Es que se va cuando están ya en el planeta de las inteligencias artificiales, que sale allí del cargo con todos los gusanos para crear allí una degeneración total y empezar a destruir, pero luego se funde con los gusanos y no hace nada más. Ya. O sea, ¿para qué se despierta y tiene esta capacidad intelectual al conectar con la perla de conciencia, sabes, de que tienen todos los gusanos? ¿Para qué me has creado toda esta trama? ¿Para que se vaya, o sea, cabalgando a los diferentes gusanos y luego se funda con ellos y no lleve nada más? Es que no tiene ningún sentido. No, no, o sea, es que realmente es, o sea, hay generar una expectativa de voy a resultar a Leto II, que al final es un personaje, Leto II, que sigue siendo motivo de admiración, de polémica, uy, sigue generando, la verdad es que discusiones muy interesantes por parte de los fans, porque sigue teniendo muchísimo para dar. ¿Realmente crees la expectativa de que lo vas a resucitar? Y dices, bueno, pues aquí a lo mejor, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Y lo desaprovechas totalmente. O sea, es que Es que a veces yo creo que hay muchos escritores que se piensan que porque algo pueda ser esperado por el lector, pues eso ya no se tiene que hacer. Es que es totalmente falso. O sea, si es que si tiene todo el sentido argumentativo, si tú ya has estado creando esta trama, o sea, desde el segundo libro de la saga original de Dune, que es él quien ha escogido sacrificar y que tendría todo el sentido, todo el sacrificio que llevó a cabo durante
los 3500 años que estuvo en el poder, para luego poder convertirse en la persona adecuada para poder acabar con la guerra contra el enemigo. O sea, cuando resucitase como Gola, eso tiene todo el sentido. Y si tú Claro. no quieres aprovechar esto, si no quieres seguir esta línea argumental, que sin duda es muy probable que fuese la que tuviese Frank Herbert, o que por lo menos tuviese un papel muy, muy importante, me tienes que escoger otro final que tenga todo el sentido del mundo. O sea, porque no porque sea del todo sorpresivo, me lo puedes vender bien. O sea, es que, Bueno, y es es que a que, veces hay que hacerle caso a la intuición también. exacto, O y sea, que es la sorpresa de Duncan Idaho porque me la has estado utilizando en todos los libros. ¿Para hacer qué? Porque al final él no gana nada, sino que se resuelve todo y luego le dicen, Erasmus resulta que es bueno y le dice, no, no, yo te voy a pasar todo mi conocimiento ahí, por favor, para que tú mira, de hagas lo verdad, que es que quieras. esa O parte, sea, me llevas 2 libros con la Ítaca huyendo, muy pesados allí con las conspiraciones internas y los sabotajes y demás, con las otras tramas que me estás desarrollando, con Muriel allí creyéndose la salvadora de la humanidad y estás 2 libros súper pesados vendiéndome una batalla final que se va a producir y cuando llega la batalla final, que están todos allí, que el Paolo mata al Paul, o sea, al Paul de la Ítaca, y aparece de repente el oráculo del tiempo allí como las águilas en los libros de Tolkien, ¿sabes? Que aparecen así y lo resuelven todo, pero sin que haya batalla ni nada, aparece el oráculo del tiempo, envuelve a Omnius y se van. Y ya no hay batalla ni hay nada. Y el robot que se queda te dice, no, no, si yo era tu amigo, hombre, si yo lo estaba preparando todo para que tú te convirtieses en un híbrido entre las máquinas y los humanos. Toma todo mi poder, haz lo que quieras. No, hombre, no. es que es que además, bueno, en este caso, o sea, es un personaje que obviamente proviene de la yihad butleriana, o sea, proviene de la trilogía de las leyendas de Dune. Bueno, pues es un personaje que la gente que se ha leído la yihad butleriana lo sabrá, tiene momentos muy insultantes, pero tiene un momento, o sea, digamos que acaba con cierta dignidad. Pues es un personaje que yo no sé qué les pasa a estos dos, o sea, no sé qué les ocurre a estos dos con este personaje, pero están orgullosos, pero de una manera, o sea, hacedlo mirar, porque es que está por todas partes. O sea, es que incluso no termina nunca de desaparecer. Y dices, ya no tiene ningún sentido que esté. Bueno, pues ahí sigue. Claro, es que en Y, el momento y que ahora, piensas claro, llega al final y resulta que era bromi, ¿no? O sea, que yo lo estaba haciendo todo bien. Sí, sí, yo en realidad estaba manipulando aquí a Omnibus para poder entregarte todo el poder, Duncan. Sí, eres mi amigo. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y otra cosa que me dolió muchísimo es cómo muere Miles Teg. Sin ningún tipo de sentido. ¿Qué necesidad tienes de crearme este capítulo? O sea, es evidente que en la vida real hay muchas muertes sin sentido, pero los libros no son un reflejo de la realidad, ¿vale? Miles Teg, el original, murió en parte sin elegirlo, pero su muerte tenía un sentido. Pero en este libro, no sé si te acuerdas, pero es en el momento que arrastran la Ítaca hasta el planeta, o sea, en la capital, Sincronía, supongo que se llamará en castellano, ¿no? El Sí, planeta capital sincronía, sí, de, sí. de las máquinas artificiales, y entonces los empiezan a atacar y Miles Tech pues entra en su versión acelerada y empieza a hacer un montón de reparaciones en el barco para que puedan terminar huyendo. Y claro, Que además dice en modo overdrive, que tú, hola, sí. ¿qué es esto? Y entonces, y se muere porque gasta pues toda la energía vital que tenía y muere pues de Ah, es viejo. verdad. No recordaba eso, es verdad. Sí, y muere de viejo en los brazos de Duncan, para que luego todo lo que ha hecho no sirva de nada, porque cuando intenta ascenderlo lo pillan igual. ¿Para qué me matas a Miles Teg así? Claro, como estos dos lo solucionan todo con golas, cuando llegan al final del libro, Duncan dijo, pues voy a resucitar otra vez a Miles Teg, porque lo quiero Venga, mucho. fiesta. O sea, no me destruyas al personaje así, un personaje tan potente. Es como el comodín, pero efectivamente, o sea, da tristeza que recurras a ese comodín Y lo gastes sabiendo todo así. lo que genera en la saga original. O sea, las implicaciones que tiene, el horror que despierta, ¿no? Recurres al comodín de los golas así por sistema, pero te cargas a personajes que realmente pueden haber hecho un papel esencial. Y no los utilizas bien. O sea, es que No los utilizas bien. por ejemplo, ¿para qué me resucitas a Alia? ¿Para que no haga nada y que el varón cuando la vea la mate y ya está? No, hombre, no. Sí, luego es como una especie de revanchismo, ¿no? O sea, Sí. como en el segundo libro, o sea, en Hijos de Dune ocurre lo que ocurre con Alia y el barón Harkonnen, pues de repente es como que ella le habla en su cabeza, ay, abuelito, y es Partiendo de la base que es algo muy discutido, o sea, ya en el canal hay muchos mensajes sí, discutiendo sobre esto, sobre que lo la hablamos, es verdad. Sí, sí, sí. sobre la incoherencia de que haya
el Barón Harkonnen entre las otras memorias de Alia, porque no de sé si Alia, sí, o sea, porque no es una reverenda madre. exacto, bueno, entre comillas, no es una reverenda madre, porque en realidad ella es una prenacida y despertó ya en el vientre, No, así que Alia sí, me refiero, pero que ella sí. solo podría tener acceso a las Acceder a memorias las memorias femeninas. femeninas, Claro. exacto. Y es Ujú. algo que se dice porque se insiste muchísimo en que Alia, pues evidentemente es especial porque es una Atreides, pero no es una Kwisatz Haderach. Al igual que Ganima, que tampoco es una Kwisatz Haderach. Que los Kwisatz Haderach son Paul y su hijo Leto, o sea, el segundo, el 2.5. Pero Pero Ganima tiene solo acceso a las femeninas, ¿no? También. Ganima, o sea, sí, en sí, ningún sí, momento Ganima, por eso no tiene Chani, sentido. sí. Por eso no tiene sentido que yo recuerde, o sea, en Ganima solamente aparecen las memorias femeninas y de hecho de la que ella se deja apoderar precisamente es de la de Chani, de la de su madre. Por Sí, eso que sí. ya, partiendo que ya en el tercer libro no tiene sentido destruir el personaje de Alia de esta manera y que se convierta en una abominación poseída por el Barón Harkonnen, la podrías haber convertido en una abominación, pero poseída por un personaje femenino. Pero bueno, Claro. pero el dramatismo y esas cosas. Pero ya lo que no tiene ningún tipo de sentido es que en el séptimo libro, o sea, cuando finalmente el Barón Harkonnen recupera sus memorias anteriores, tenga allí a una Alia en el cerebro. Que en un primer momento puedes decir, es una alucinación, pero es que luego esta Alia tiene conocimientos que el Barón Harkonnen no puede tener. Y entonces, empezando que el Barón Harkonnen no es una reverenda madre, ¿vale? Y no ha tenido una sobredosis de especia para poder despertar sus recuerdos anteriores. Que vale que es una de las líneas genéticas con las que las Bene Gesserit trabajaban para obtener el Kwisatz Haderach, pero él no tiene estas facultades. Pero es que además, aunque tuviese acceso a sus otras memorias, Alia es su descendiente, no su ascendente. O sea, no Claro. podría acceder a estas No podría memorias. acceder a ella, o sea, O sea, es un capricho de los autores totalmente, simplemente por este venganza kármica o cósmica que van siguiendo con todos los personajes y que luego me creas una Alia que tenga, cuando se encuentra con el Barón Harkonnen, justo los 2 años que tenía cuando la Alia original mató al Barón Harkonnen el Barón original Harkonnen. para que Sí. el varón la coja y mate a una niña de 2 años, ¿sabes? Y que de lo único que sirve es esta venganza estúpida por parte del Barón Harkonnen y que Jessica diga, me ha matado a mi niña. Pues será que tú la trataste bien, ¿sabes? Cuando ya era una niña mayor, o sea, que solamente la cuidaste bien cuando era una niña pequeña. Pero es que solamente tiene esa función. ¿Para qué me traes a Alia? ¿Para que tenga esta venganza cósmica? Porque además, o sea, si te fijas, porque estuve haciendo un repaso que todos los golas que resucitan, la mayor parte es para que tengan un final feliz que no tuvieron en la saga original. Sí, 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 o sea, realmente no tiene ningún otro sentido. Por eso decía yo que cuando podías haber utilizado personajes que realmente pudieran haber tenido sentido en Kralisek y pudieran haber unido sus fuerzas pues, con cualquiera de las fuerzas del Imperio, a lo que te dedicas es a resucitar personajes de la saga original para, no sé, para ser un poco indulgente. Sí, Porque exacto. realmente, Es que los resucita para redimirlos de lo sí, que sí, hayan sí, podido hacer y que tengan el final feliz que no tuvieron en la saga original. Pues te estás pasando las decisiones de la saga original ahí por el arco de triunfo, ¿sabes? hablar por el triunfo. O Sí, sea, al final la sensación que da es un poco de vamos a cerrar la saga con algo melodramático, ¿no? O sea, con, exacto, que con un Disney así. siempre hemos hablado que los finales, o sea, que Frank Herbert daba unos finales terribles a sus personajes y que no hace falta tampoco maltratar a todos los personajes así. Pero es que aún veo peor que lleguen ellos, los resuciten a todos y les dé el final que no tuvieron en la saga original, porque es que lo hace con todos, ¿eh? Menos con Alia, pobrecita, que es la víctima mundial, pero el resto, o sea, el doctor Yue acaba reconciliado con Jessica viviendo en Con Caladan. Jessica, Paul y Chani acaban Sí, juntos. Sí, sí. es que el doctor Yue, o sea, se redime salvando a Paul y matando al Barón Harkonnen allí de una forma súper estúpida. Y dices, ¿para qué me la has resucitado? Para, simplemente, o sea, para tener la Para que venganza, Yue tuviera su venganza. para que Yue tuviese la venganza que no pudo tener en el primer libro porque el Barón Harkonnen consiguió escapar, o sea, de la trampa que él había preparado con el duque Leto Atreides. O sea, y entonces, no solamente eso, sino que se venga del Barón Harkonnen por haber matado a su mujer y haber hecho caer a los Atreides, luego te vas a vivir con Jessica a Caladan. Y es que no solamente son los Golas que han resucitado durante sus 2 libros, es que al final del libro resucitan a mucho más Golas, porque al final del libro Jessica y Yue están criando a un Leto Atreides, a un duque Leto Atreides bebé, para que cuando se haga mayor, pues Jessica pueda recuperar su relación con él. Paul y Chani se van a vivir al Arrakis destruido, Liet Kynes y Stilgar, que para qué me los resucitas
para dejarlos en un planeta, o sea, para que no tengan ningún tipo de función en la batalla final, sino que los dejas en un planeta en el que te encuentras por el camino. ¿Sabes que está siendo? ¿Te acuerdas de lo que hacen con ellos o no? No me acuerdo ahora mismo, Por pero, eso te o yo sea, las no, Stilgar y Liet Kynes, que son unos de los primeros, o sea, que recuperan sus memorias, en un momento dado necesitan parar en un planeta para poder reabastecerse y bajan al planeta y es uno de los planetas semilla que Odrade había enviado diferentes naves para que se creasen diferentes Dune y lo ven desde el espacio porque tiene un cinturón de desierto que vale, se sí, está sí, sí. generando. Y cuando bajan, pues son personas que odian a las Bene Gesserit y que solamente bajar, pues ya los atacan porque están matando a su planeta convirtiéndolo en un nuevo Arrakis. Y Liet Kynes y Stilgar, en lugar de seguir con la ética, dicen, no, no, nuestro destino es quedarnos en este planeta y ayudar a esta gente a sobrevivir en el desierto. Genial, haciendo amigos. ¿Para qué me los resucitas? O sea, es que son dos tramas, o sea, Claro, que son dos personajes que no tienen ningún sentido que me los resucites para hacer esto, porque no me están aportando nada a la trama. No cuando diría, empezaron con el plan de los golas, o sea, la sensación que me dio era que era absolutamente aleatorio. Bueno, exacto, a ver a quién, o sea, cogemos las células y a ver quién nos puede servir, pero bueno, servir entre comillas, ¿no? O sea, que luego realmente no hay ningún plan, porque encima en algún momento incluso se habla de ¿Irulan sí o no? Va, no, igual no. Serena Butler, no sé qué. No, bueno, dices, bueno, ya vamos a recrear la vieja Butleriana totalmente, ¿no? O sea, ya sería demasiado. te Que recuerdo estamos por, jugando, ¿no? O sea, sí, te recuerdo estamos por si jugando a ver qué nos viene mejor. te recuerdo por si no te acuerdas que uno de los que querían de resucitar cuando muere el feto de Serena Butler también era Al Harkonnen que había en ese momento en la Yihad Butleriana. O sea, es que, Es verdad, o sí. sea, es que a eso es lo que me refiero cuando digo que aquí nadie tiene ningún plan y que cuando tienen un plan, o sea, es nefasto, o sea, no es algo que lleve a nada. Y eso es algo que sí que se ve en la saga original. Todos tienen siempre un plan. Tú lo podrás comprender o no. Quizás no lo entiendes hasta el final o tienes que aplicar mucha deducción. Pero tú ves que los personajes tienen un objetivo y saben lo que están haciendo, aunque tú no lo comprendas. Aquí no, aquí están perdidos. O sea, están No, como no, pollos no. O sin sea, cabeza. O sea, es que es 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 una sensación de caos, sí, sí, sí. exacto, es un libro en medio que los personajes no saben hacia dónde van y que los que se creen que sí que lo saben, como Murvela, ves que la están cagando desde el principio. O sea, es que ves que las decisiones que está tomando con respecto de la especie, con respecto de la unión de las diferentes facciones, que muchas de las decisiones que toma están equivocadas. Y encima te dicen, no, no, es que va hacia un plan futuro. Pues hija, no sé cómo estás planeando, porque está claro que te estás poniendo palos en tus ruedas. O sea, está bien que castigues a los navegadores espaciales porque te han jodido muchísimo, pero, o sea, si los dejas sin melange durante más de 3 años, pues se van a terminar muriendo, te van a odiar, ya no te van a ayudar nunca, y entonces, ¿quién va a luchar contra el enemigo? Es que, o sea, la cofradía la necesitas. A ver, o sea, no tiene ningún sentido y además es que ni siquiera, por ejemplo, a mí no es por nada, pero, o sea, la resurrección de Erasmo, yo sé que hemos hablado de esto ya, pero vamos a ver, en qué momento se dice? Porque, o sea, en la Yihad Bolivariana es una inteligencia artificial, es antropomorfo, cosa que Omnius, pues creo que es una esfera, o bueno, no recuerdo ahora, pero no tiene ninguna forma definida. Erasmo sí. ¿En qué momento se dice y por qué tipo de arte de abracadabra, pata de cabra, Vivir Loki, tiene la facultad de transformarse? Porque Bueno, yo es que eso no lo he entendido. yo supongo, o sea, que esto han tenido 15.000 años para trabajar, así que esto es algo que es una tecnología que han desarrollado durante estos 15.000 años. Digo yo, ¿eh? Claro, pero es que incluso, o sea, en la época de la yihad butleriana, que es cuando, digamos, estaban en activo, esta tecnología no existía, ¿no? O sea, no existía porque los planetas Tleilaxu hacían otro tipo se dedicaban a otro tipo de menesteres, igual de turbios, pero otro tipo de menesteres. Entonces, si ya después Erasmo, no sé, es una conciencia, está su memoria, pero no tiene autonomía para viajar, ¿cómo narices? Y ya en los preludios, no aparece en los preludios de Dune, que es donde más conocemos ya a los Tleilaxu como los conoceríamos después, ya no aparece por ningún lado. Pues magia. O sea, sí, ya lo estamos diciendo. O Vale. sea, tal y como aparece Alia en la conciencia del barón Harkonnen sin que tenga ningún sentido, pues del mismo modo, pues se traslada allí, porque es cierto que solamente te explican cómo Omnius sobrevive con una copia pirata que había allí en medio Sí. del universo, pero no te terminan de explicar, o sea, cómo Erasmus consigue sobrevivir. Entonces, sí que si no lo cuentas no pasa, Claro. ¿sabes? Entonces, Si no lo cuentas, no pasa, efectivamente. O sea, es que
si intentas que algo que ya está forzado y que no tiene ningún sentido encaje, pues bueno, te vas a cargar el resto del puzzle, seguramente. Sí, y eso, o sea, ya volviendo a una cosa que hemos hablado muchas veces, que a mí, ya no solamente estos problemas narrativos, una de las cosas que me molesta muchísimo de cómo está escrito el libro es que se digan continuamente las palabras whore y witch para referirse a las Honoradas Matre y a las Bene Gesserit. Son palabras que efectivamente Frank Herbert ya utilizaba en su saga original, pero las utilizaba de forma contada y solamente cuando estaban hablando los, o sea, personajes en Una facción de concreto. la otra, Sí, claro, cuando estaban hablando personajes y querían ser especialmente despectivos con, objetivos. sí, con esta facción. Pero aquí es continuamente. Por ellas mismas, además. O sea, es que a mí me molesta, ¿sabes? Porque una cosa es que utilices estas palabras porque están en la saga original, pero no lo digas continuamente. Porque es que llega un momento que ya parece que estés faltando el respeto. Es de mal gusto, ¿no? O sea, no es ni apropiarte del término ni nada, no, es de mal gusto, porque o sea, ese término tiene sus implicaciones, es Exacto. para desprestigiar a la facción contraria y que tú lo utilizas así por sistema, porque te hace gracia o yo qué sé por qué, no nos lleva a ninguna parte. No, no, desde luego que no. Y una de las cosas que sí que quería hablar, porque me molesta muchísimo, no sé si tú recuerdas de que te cansase tanto como me cansa a mí, y que es una de las cosas en las que se desprestigia totalmente la función de los Mentat, es en el tema de los sabotajes que aparecen en la Ítaca al final del séptimo libro y durante todo el octavo libro, que no pueden coger a los saboteadores y no se les ocurre quiénes podrían los face dancers que han sustituido a personajes. Cuando realmente, o sea, ya desde Casa Capitular hay una sospecha. Yo, o sea, bueno, sobre todo me estoy acordando con el tema de los adiestradores, pero ya hay una sospecha que no puedes confirmar directamente porque a lo mejor no, o sea, no, ya no se puede, no te puedes valer de las feromonas, tal, pero es que para eso es mental. O sea, Claro, y que es que trabájatelo, ¿no? es que no, no, y te digo una cosa, llámame loca, ¿eh? Llámame loca, pero Vale, si en el final del séptimo libro acabas en el planeta de los adiestradores, que resultan ser face dancers, que no sé si eran face dancers desde origen o los sustituyeron a todos, pero la cuestión es que en ese planeta bajan 4 personas. Bajan Shiana, Miles Tech y luego bajan el rabino y Tufir Hawat, ¿vale? Que hay un momento que pierdes de vista a Tufir Hawat y al rabino. Sabes que Shiana no es, ¿vale? Y que Shiana ha estado todo el rato con Malstec. dos Suben más arriba. dos. Espera, espera. Suben arriba a la nave, ¿vale? Que hay algunas naves que se estrellan contra la coraza de la Ítaca cuando están huyendo y Duncan no tiene nunca claro que no haya sobrevivido alguno de esos face dancers. Pero a ver, o sea, podría haber otros face dancers dentro, pero a que hay dos sospechosos, claro. A ti Los que como han lector, desaparecido. ¡Oh! ¡Casualidad! y a ti como O sea, lector, o sea, no es un insulto, que además ves a Shitale, que cada vez que se cruza con el rabino dice, tiene un olor extraño. Y que luego tú estás intentando recuperar las memorias anteriores de tu Hawat y es el único gola con el que te falla. No claro, sé, ¿sabes? o sea, Y luego ves a los Mentat, o sea, a Miles Tech y a Duncan Idaho allí utilizando toda su concentración de Mentat, allí pensando, pues no sé de dónde puede venir, no lo sé, no lo entiendo, no sé de dónde viene. ¿Cómo puede ser? o sea, entendería que a lo mejor un ser humano promedio muchas veces es tan torpe que tienes, ¿no? Tienes al enemigo en tu propia casa y no lo ves. O sea, fíjate lo que pasó, por ejemplo, con la conspiración de Letotrades. Y ahí Sí. incluso, pero ahí había un Mentat, que era tu Firjawat. O sea, un Mentat puede fallar, pero que fallen dos. No, Y que, no, y y, que a ver, o sea, no había tantas pistas, ¿sabes? En el y no había primer tantas libro. pistas. Y sí que es verdad que hubo mucho, en algún momento hay mucho enfoque en el que el traidor viene de fuera y tú pensando, no, pero bueno, pero aún así puede ocurrir. Pero que ya en este caso, o sea, que nos estés vendiendo que son dos mentats y dos mentats además especialmente Inteligentes, o sea, de renombre, o sea, de fama, que son los Mentats Premium, ¿sabes? claro. Que no son los de descuento, o sea, que son 2 de los Mentats, de los mejores Mentats de la historia. Se consideran como los Mentats, bueno, más allá de otro nivel. Tufir Hawat también en su momento, pero bueno, Tufir Hawat muere, el Gola, pues muere en el planeta de los adiestradores. Pero es que tienes muchas pistas. Y además, o sea, no solamente con respecto a los personajes dentro del libro, sino hacia el lector. O sea, también te lo venden como si fuese una sorpresa tremenda cuando me has estado
ahí dejando semillitas Claro, durante todo el camino muy evidentes, o sea, que no es que sean semillas, es que son panes enteros, que es imposible no verlos. O sea, como cuando claro, es que es imposible. y que ellos ya deberían haber sospechado, o sea, ya haber sospechado desde el principio de que hubo 4 personas que bajaron al planeta de los adiestradores y que a partir de ese momento es cuando empezaron los sabotajes. Y esas 4 personas ya tendrían que haber sido sospechosas. Lo que pasa que Shiana y Miles Teg tenían formas fáciles, ¿sabes?, de demostrar que eran ellos. Miles Teg, por ejemplo, con su facultad de aceleración, que eso un Face Dancer no lo podría haber probado, y él Claro, sabía que no se separó en ningún momento de Shiana, por lo que Shiana tampoco podía ser. Pero de los otros 2 sí que se separaron. Pero es que además hay un momento en el que empiezan a pasar cosas extrañas y que siempre están Tufir o sobre todo el rabino detrás. ¿Sabes? Como cuando Shiana está haciendo el Golan de Leto Atreides y es el rabino que le da una muestra genética al doctor Yue que dice que está intentando resucitar cierto. A Peter de Vries Peter de y Vries, sí, 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 sí. y además él lo dice, ¿sabes? Que dice: "Es que a mí me han dado una muestra y yo le he pasado y salía que era Peter de Vries", y que está conmocionado realmente cuando sucede esto. ¿De verdad no sospechas en ningún momento del rabino que es que le ha dado la muestra? Es que en un entorno, además, que al final es un entorno cerrado, o sea, si realmente quieres meter a personajes que han sido suplantados por face dancers, lo tienes que hacer muy bien. Porque claro, es que van a ser los mismos 4 personajes siempre. Entonces, Exacto. claro, o sea, es que aquí, realmente es que me lo estás, vamos, no sé, me lo estás dejando en bandeja. Claro, porque Entonces, parece increíble hubiese sido que realmente no distinto. se den cuenta. Incluso en el planeta de los adiestradores, cuando no sé quién de los 4 es que dice que sospecha de la vuelta de las máquinas pensantes, no sé qué, ¿no? O sea, algo así. Y ahora que les dice: "Bueno, pero es que a lo mejor no es tan grave que vuelvan las máquinas pensantes". Y tú, o sea, a ver, este comentario ahora mismo no te puede dar una idea, no una sospecha, una idea de lo que está pasando. No, Hay muchos elementos que no son solamente de cara al lector, sino que son de cara a los personajes, que lo que no puede ser es que cuando 2 de los mejores Mentat que han existido en la historia entran en su trance de Mentat, no vean estas pistas y sospechen de estos personajes. A mí eso claro, sumamente me lo podrían haber justificado si realmente de las naves que se estrellaron hubiesen sobrevivido Face Dancers y estuviesen escondidos dentro de una nave que tiene 1 kilómetro de largo y no sé cuántas plantas y que podrían estar escondidos en cualquier lado. Pero que si realmente pero son no en esos la Ítaca. personajes, claro, si realmente son esos personajes que acaban siendo los face dancers, es que esas personas tendrían que haber sido los primeros sospechosos. Entonces, si no es otro face dancer que está escondido, o sea, que realmente que las naves que se estrellaron hubiesen sobrevivido y que estuviesen viviendo como face dancers en algún lugar recóndito, porque se insiste muchísimo en que la Ítaca es muy, muy, muy grande y que solamente están utilizando un porcentaje muy pequeño de las habitaciones y de los espacios que hay, y que hay como un 95% que no están utilizando. Entonces hay muchos sitios en los que se podrían esconder. Claro, O se podrían estar escondidos y haber sustituido a personajes random, que no tengan ningún tipo de importancia, de claro. los que ellos no pudiesen sospechar que fuesen Pero face es que dancers. entre 4 personajes que son bastante relevantes en la trama, me eliges a 2 que justamente desaparecen en el momento oportuno. Exacto. Y dices, o sea, no sé. No tiene ningún tipo de No tiene coherencia, como tampoco tiene coherencia, quedándonos en la Ítaca, el hecho de que Shiana no elija despertar las memorias pasadas de los personajes más importantes que tiene y que tienen más posibilidades de que sean el Kwisatz Haderach, o sea, de Paul y de Leto II. O sea, no puede ser que tú sepas que estás llegando al final, que estás llegando a la batalla final y aún no te estés planteando despertarlos. y me Y más tortures a Stilgar, que ahora mismo no tiene ningún sentido. exacto. O sea, Que, tiene todo el sentido que el primero que despierte sea Yue, porque es el más prescindible, para hacer el experimento de cómo despertar las memorias. Pero me tienes que despertar primero a los que realmente te pueden ayudar, los que claro, tienen más posibilidades de que te puedan ayudar. Y más cuando, me estás vendiendo durante un libro y medio sobre las presciencias estas que está teniendo Paul sobre su muerte a manos de Paolo el de Maligno. Paolo. Me dirás si no había otro nombre que ponerle que Paolo. O sea, es que ¿Les parece muy divertido, lo digo por el resto de libros también, jugar con esto de los nombres similares, pero realmente no sé dónde le ve la gracia? ninguna,
O sea, porque es O sea, más. acabo de caer un poco a borde, pero es que no le veo la gracia. No sé. No, pero es que de hecho Frank Herbert, o sea, tomaba la decisión, por ejemplo, cuando aparece Duncan en el segundo libro, le cambia directamente el nombre por Le algo cambia el nombre. completamente diferente. No pone Paolo, que además, o sea, no hemos visto en ningún planeta del universo de Dune que te justifique un nombre de esta procedencia cultural que es Paolo. O sea, no se ve ningún planeta que tenga ese origen para que a ti se te ocurra el nombre de Paolo. Es porque hay algunas ciertas cosas, por ejemplo, en Caladan, con los toros y demás, que te puede Sí, recordar, ¿sabes?, a la cultura española. O sea, es y algo hay mediterráneo, ahí sí, pero Paolo, ya. no. Es que, mira, yo me acuerdo del momento, o sea, que mi pareja se estaba leyendo el libro a mi lado, se gira, me mira y me dice: "¿Paolo? ¿Cómo que Paolo?". Es que tendrías que haber visto su cara de una indignación profunda. O sea, coge el Kindle y lo guarda y se va a dormir. Y dice: "Mañana será otro día". Bueno, me voy a dormir, lo siento, no puedo con esto. Y claro, yo no quería tampoco, o sea, que se me traumatice el pobrecito, pero yo le dije: "Pues espera, espera". O sea, ya verás, o sea, que llevo ya meses diciéndole de: "Espera, tú sigue leyendo, que ya verás lo que te va a seguir saliendo". Espera que Porque, aún es pronto para sacar claro, conclusiones, que porque puede ser peor. él tiene toda la razón de que, o sea, yo no lo hubiese puesto con esas palabras, pero es cierto, o sea, que los 2 libros son un product placement continuo de las precuelas de los libros que ellos están escribiendo. Claro, claro. Y realmente, o sea, me parece, no sé, un ejercicio de ego como escritor, pero sin ningún tipo de sentido, porque puede haber algo en las películas, yo no me he parado a pensarlo, que puedas utilizar. Yo no te lo niego, pero es que, o sea, has ido a utilizar lo que no sé, vale, que te encantará tu trilogía de las leyendas de Dune. Okey, a mí me gustó. Bueno, No, yo me lo está leeré bien, y yo me los es leeré, ¿eh? adictiva. Porque hay que leerlos para poder hablar de ellos, pero Sí, no, además, bueno, pues es adictiva, es brutal, ¿no? Como correspondería a un conflicto, pues, de estas características. Tiene personajes que son muy arquetípicos de lo que puede pensar que las figuras que crees que pueden surgir en este tipo de situaciones. mm, Entonces, está bien, y eso que a mí la space opera, pues, no me motiva demasiado. De hecho, yo me los leí para probar, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, bien, te enganchan. Pero claro, es que estás utilizando personajes que ya aquí no tiene ningún sentido. Si te enamoraste de esta trilogía, te gustó muchísimo cómo ha quedado, pues me parece perfecto. De hecho, yo creo que está incluso que está mejor escrita a nivel de estilo, creo que haya más comodidad, ¿no? Que con las secuelas. O sea, pienso que se sentían más cómodos. ¿Vale? Pues no sé, sigue por esta línea y haz otra cosa, pero no me hagas secuelas de Dune e intentes que esto cuadre, Exacto. porque no O sea, cuadra. no, es que no tiene ningún tipo de sentido, porque mira, ya yendo a esto, o sea, que es una cosa que ya hemos hablado por WhatsApp, de que primero, que dudo muchísimo, es más, o sea, me jugaría alguna cosa sin la cual pudiese seguir viviendo, que la Jihad butleriana de Frank Herbert era muy diferente. Y no solamente eso, Sí, sino yo creo que que sí. el enemigo que él había pensado al final de su senda de oro, en la batalla esta final, no era esto tampoco. No era esto. No sé qué sería. Quizás hubiese tenido algo que ver con las inteligencias artificiales, pero yo hubiese apostado por otra cosa. Pero que no es esto, seguro. Y que no hubiese sido este tipo de final, también. O sea, porque al fin y al cabo, es cierto que Frank Herbert, si te fijas, la mayor parte de las batallas importantes no las escribe, sino que habla de ellas. Ya. Pasan en otro momento, pero suceden. Pero suceden. O sea, sí que es verdad que en el caso de la yihad bulderiana prefiero que sea explícita, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, no sé, ya está. Yo creo que la hubiese Pero planteado diferente, pero eso no quiere sí, sí, decir que. él seguramente sí, pero sí que, o sea, como dices, en este caso, yo dudo, o sea, dudo no, lo tengo meridiano, que no era esto lo que planteaba como final. A lo mejor sí que había, lo que dices, sí que había inteligencia artificial, porque hay el detalle este que comentábamos en Casa Capitular, ¿no? Que lo puedes pasar por alto, pero Bueno, está ahí, de o que repente ya. quizás que simplemente era directamente otra especie, el universo es muy grande y esa especie tiene una inteligencia artificial, o sea, es que pueden ser tantas Claro, o era cosas. una medida desesperada porque llega Clarisset, ¿no? Entonces, a lo Sí. mejor tenemos que dejar las convenciones sociales a un lado y Claro, porque plantear es exacto, es una de las cosas que nosotras, bueno, hablamos, que planteamos, que Frank Herbert en todos sus libros estaba explicando cómo cada vez habían más elementos de ordenadores y de inteligencias artificiales
que los Sixtians cada vez sobrepasaban más las barreras de lo que prohibía la Biblia naranja y las prohibiciones de la Yihad bulderiana, y que incluso las facciones y las casas grandes estaban utilizando esta tecnología, porque las Bene Gesserit tenían ordenadores que estaban allí el límite entre la inteligencia artificial y la no inteligencia artificial, y que quizás en algún momento dado, pues, hubiesen sido conscientes de que realmente necesitaban volver a desarrollar las inteligencias artificiales para poder ganar esta batalla. Pero que los enemigos fuesen estos, o que fuesen la inteligencia artificial, o los que sobrevivieron de la yihad bulderiana, permíteme discrepar de la opinión de No, estos señores. no, no, está claro. O sea, yo de hecho, es que cuando, porque además creo que lo vi fortuitamente en algún comentario de alguna reseña o algo así, me había leído ya la trilogía de la Yihad Bulderiana, o sea, no quise saber nada del final de Casa Capitular hasta que no me leí, no me leí no sé por qué lo hice, pero creo que fue una buena decisión. Bueno, yo me lo planteé también leerlo así, o sea, leerme primero estas precuelas y luego leerme el final, y al final, no sé, Sí, realmente no tiene ningún sentido, pero yo lo hice así, bueno, o sea, quizá porque me parecía que de lo que habían escrito Brian Herbert y Anderson, pues era lo más, no sé, lo que a lo mejor podía desentonar más, ¿no? Porque era puramente, pues todos los tópicos de la ciencia ficción, o sea, es maquinismo puro, es la batalla típica de la space, de cualquier space opera. Entonces, yo creo que lo hice como prueba. Dije, bueno, en lugar de terminar casa capitular, pues voy a ver si esto, si me funciona y ya veo si sigo o no sigo. Entonces, después de leerme esto y ver por ahí, por error, que por casualidad, que realmente las figuras de Neil y Marty no iban a ser, no eran, al final, resulta que no eran Face Dancers, sino que eran Omnius y Erasmo, yo dije, a ver, perdona. es que, mira, ahora me has dado una idea, ¿sabes? O sea, que es que realmente, quizás el final, el enemigo podía tener algo que ver con los Face Dancers evolucionados. Porque yo estoy segura que si Marty y Daniel, que aparecen en casa capitular y que Duncan enseguida los identifica como una especie de Face Dancers, que podría haber tenido algo que ver también. O sea, que aunque no fuesen ellos el enemigo final, que se hubiesen aliado con algo que hubiesen encontrado más allá del universo expandido al que se llega con la dispersión, y que se hubiesen aliado, pues, para hacerse con el control del mundo. Yo era Y una idea que la tenía bastante, me parecía bastante claro que podía ser así, porque además, de hecho, es que son 2 personajes que la apariencia que tiene es totalmente confiable y anodina, ¿no? Entonces, exacto. tiene también sentido. Y por otro lado, además, sabemos que Frank Herbert parece que fue desarrollando, ¿no? O sea, la sensación que nos da a lo largo de la saga es que porque de repente aparecen en Mesías, en Dune no se sabe nada, pero no sé, se supone que existen, ¿no? En Hijos de Dune no aparecen, aparecen a partir de Dios Bueno, Emperador. pero Y ya, en el libro original de Dune ya se mencionan los Face Dancers, aunque no aparezcan, ¿sabes? sí, Pero no aparecen, pero si algo se menciona. Pero es como todo va siendo muy paulatino, ¿no? Entonces, quizá Frank Herbert en algún momento dijo: "Oye, que aquí tengo, o sea, que tengo un filón, ¿no? Esto lo tengo que claro, aprovechar más". exacto, y es que Entonces, realmente tienen esa muchísimo ganancia de muchísimo protagonismo, potencial. claro, o sea, esa ganancia de potencial y el hecho de plantearse siempre si realmente hasta qué punto actúan por su cuenta, no actúan por su cuenta, si realmente es una casta colonial, ¿no? O sea, si son como la típica colonia de insectos o hay una sensación, ¿por qué de repente uno es el líder y el otro no, no? Entonces sí, yo lo veo bastante claro. Y claro, ¿qué pasó con estos 2 señores? Que al decidir que Daniel y Marty, que parecía que iban a ser los que más manejaban El el cotarro. cotarro, no iban a ser, face dancers, tienes que crear un liderazgo para los face dancers, porque entonces, o sea, ya son una fuerza importante en el imperio y esto no lo puedes obviar. No, O no, sea, no lo puedes pero obviar. y no lo obvian, pero luego los convierten, o sea, también es otro de los grandes bluffs que hay en el final del libro, o sea, que me está generando allí los Face Dancers como que realmente es lo que había ido creando Frank Herbert de una fuerza escondida de que nadie sabe realmente cuántos Face Dancers hay y que ha habido 1500 años de dispersión, que no sabes lo que ha pasado con los que han ido allí y que jugaban con eso precisamente con qué ha pasado con la gente que se ha ido a la dispersión, porque de allí también han vuelto Claro, las Honoradas Matre, y que había estos personajes que se empiezan a aparecer en los sueños de Duncan y que parecen como face dancers mayores y que tienen muchísimas otras facultades y que seguramente pues habían sufrido algún tipo de evolución allí en la dispersión y esta era la idea original. Y entonces, claro, me los tienes que mantener
en estos 2 libros. Me creas, Crone, que bueno, que aparte de poder disfrazarse de cualquiera, pues aparentemente tiene también la puerta de Doraemon para poder ir de un planeta a otro y estar en todos lados a la vez. ¿No lo has Sí, pensado? sí, Es que eso es verdad, no lo había pensado. Sí, o sea, no lo había pensado porque, claro, a mí como me pareció una manera de disipar, o sea, vale, he creado aquí un agujero porque he decidido que esto no va a ser así, entonces a ver cómo lo relleno, ¿no? Entonces, claro, sí que me pareció, y sí me parecía, o sea, me parecía interesante como personaje, pero es verdad, esto de la omnipresencia, como, ¿cómo lo hacía? Pero bueno, ¿cómo lo llevas, chaval? Porque no. dejando esto de lado, pero yo me pensaba, ¿sabes? O sea, que estaban generando algo que sería muy fuerte, llega al final y Erasmus también, porque como es Dios, dice: "No, no, no te Sí, preocupes, hombre, que ya sabía yo que se iban a me lo arreglo rebelar". yo. Sí, ya sabía yo que se iban a rebelar y cuando, o sea, inventé esta nueva especie, pues les puse aquí un fail safe, ¿sabes? Detrás de y hago así, mira, todos muertos. Sí, Ya sí, hay un está. mecanismo de... Es que todo se soluciona así, ¿sabes? En plan, lo hizo un mago, todo se soluciona así. Entonces, me llevas 2 libros creando en que la humanidad está perdida porque todo lo que les sale mal, les puede salir mal. Porque toda la guerra que está allí planeando Murvela, que es el peor plan proveniente de una Bene Gesserit posible, encima, pues, las naves están condenadas al fracaso porque tienen los compiladores estos. Luego, las bombas que estás creando, pues también van a fallar todas. La mayor parte de los planetas están siendo controlados por los Space Dancers. O sea, encima te quedas prácticamente sin habitantes en tu planeta porque mueren todos menos las reverendas madres. Todo, todo, todo lo que puede salir mal, sale mal. Pero no pasa Alemán. nada porque hay el mago que se llama el oráculo del tiempo. Y no te preocupes, que va a aparecer y va a hacer así y se va a solucionar todo. O sea, no puedes estar construyéndome una trama y dirigiéndome hacia un sitio y plantear una situación terrible y desoladora y luego solucionarlo con un chasquido de dedos. No, Es que para un lector, una lectora del siglo XXI, el Deus ex machina no cuela. no. O sea, no cuela. Y puede colar en momentos dados por motivos En momentos diferentes, oportunos, pero no todo. pero no siempre, Pero no es que el sistemáticamente. el problema es que aquí se soluciona todo así, ¿sabes? Y son las águilas de Tolkien, aquí son, pues, Erasmus y después el oráculo del tiempo, que están, pues, tocando las narices durante toda la saga, pero que tampoco le das mayor importancia, porque el oráculo del tiempo cada vez que aparece dice: "No, no, es que estoy buscando el Kwisatz definitivo porque es muy importante y no me molestéis". Y luego Erasmus también está buscando y, pues, Con su dorándole traje la de ancianito claro, delante. dorándole la píldora a Omnius. Porque claro, no pasa nada, va a llegar al final y aunque parezca que la humanidad está completamente perdida porque la ha perdido todo y son todos tontos y los han engañado por todos lados los Face Dancers y las inteligencias artificiales, pues no pasa nada porque ya está una inteligencia suprema para salvarlos a todos. Ya te digo que la sensación que me da es que tienen un amor a este personaje, pero de psiquiátrico, o sea, desmedido. Pero es que independientemente de su amor por estos personajes, no quita que la construcción está mal hecha. Mal hecha. Porque, ¿para qué me escribes 1200 páginas si luego todo lo que pasa antes da igual? Porque van a aparecer 2 seres fantásticos que en una página lo van a solucionar todo, porque es así. De hecho, no sé quién dijo una vez que Erasmo debería tener su propia novela independiente. Yo creo que sería una buena cura, porque de verdad es que aquí ya no tiene ningún sentido. Esto ya está, no se puede remediar, no tiene arreglo, por eso estamos hoy hablando de esto. Pero aunque no tenga arreglo, sí que sí tiene sentido. Sí, porque realmente, o sea, mira, si te encanta Erasmo y quieres utilizarlo, pero puedes hacer un final más trabajado, o sea, Claro. puedes tener una resolución mucho más satisfactoria. ¿Qué sentido tiene todo lo que ha estado pasando hasta ahora si cuando llega al final lo solucionas y ninguno de los problemas que has estado creando tiene ningún tipo de resolución? Porque es que no, nada, nada de lo que pasa sirve, nada. Porque la No, solución humana ya existía desde Casa Capitular, que es Duncan Idaho, y no tiene ningún tipo de crecimiento durante estos 2 libros, por lo que hace al final lo podría haber hecho ya cuando salió de Casa Capitular, y los otros 2 personajes que son trascendentales, pues ya está, pues son magos, o sea, ya aparecen de la nada y lo solucionan todo y ya está. Y me sí, duele sí, es que mucho, no sé, tener que decir esto, pero es que es nefasto. O sea, por eso yo es que estoy tan enfadada da con la el final del sensación, libro. da la sensación de que, bueno, a ver qué pasa cuando hagas la reseña, porque da la sensación de que dices, bueno, ¿hasta dónde llega el límite de las posibilidades de una inteligencia artificial? Es
que esto ya roza lo sobrenatural, o sea, no, roza no, lo traspasa. Exacto, o sea, O porque sea, de hecho hay momentos en los libros que se verbaliza de que, ¿qué pasa? Que es que tiene presciencia Erasmus y sabía que esta sería la resolución final y que por lo tanto que el engaño de 15.000 años que estaba llevando a cabo con Omnius para que construyese todo esto y destruyese un montón de planetas y matase a billones de personas hasta el momento que tú te encuentres con Duncan Idaho, ¿cómo lo sabes eso si no tienes presciencia? Por muchas compilaciones matemáticas y muchos claro, porque, o sea, Erasmus se defiende diciendo que no, no, que él ha llevado a cabo operaciones matemáticas muy, muy complejas que un ser humano no puede llegar a imaginar y que se puede confundir con la presciencia. Tú me puedes defender que exista que cierta capacidad mediante la magia, que es la presciencia, ¿vale? Porque me lo estás justificando y me justificas cómo nace y cómo existe, pero no me puedes justificar todo lo que sabe Erasmus y el proyecto a largo plazo que hace. Es que no tiene ningún sentido. no, la verdad es que no. Al final sí que, o sea, nos está quedando un poco hater, pero es que Es que tiene muchos realmente problemas, o sea, hay incluso cosas que yo no recordaba o que a lo mejor, la verdad es que, claro, ha habido la saga original sí que me la he releído varias veces además, pero los libros, la expandida no. Entonces, o no recordaba o a lo mejor en su momento no había caído porque tampoco me la había leído con la... Tú también te lo leíste con la intención de, obviamente, de hacer una reseña, ¿no? Entonces ya no hay más intencionalidad. Pero sí que es verdad que, o sea, que conforme lo voy viendo es que es una espiral claro, de que es real. sí, 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 es que por eso mismo, o sea, yo estaba leyendo el segundo libro y digo, pero no puede ser. Y ya cuando llegué al final, digo, es que no puede ser. No puede ser que me lo resuelvas todo así. No puede ser que me hayas estado tocando las narices durante casi 2 libros con cosas intrascendentes que van pasando, con crear una situación en que parece que la humanidad lo tiene todo perdido, porque le has quitado todas las oportunidades que tenía y las has dejado prácticamente como estúpidos a personas que se supone que son súper inteligentes y que hasta este momento en los libros originales han demostrado llevar a cabo planes a largo plazo y muy inteligentes que no siempre salen bien porque no se puede controlar todo, pero sí que son inteligentes. Y que luego me creas esta situación en la que parece que toda la humanidad va a morir porque les han engañado por todos lados y lo resuelves todo así. Es que en mi reseña no hago spoilers, pero sí que hablo de todos estos problemas. Es de que no hay nada que funcione. Hay muy pocas Claro. cosas. Yo Y recomiendo leer. realmente, o sea, aunque no estés pendiente de todos los detalles, esa sensación de falta de sentido, pues yo la tuve, cuando llegué al final. Y me dio mucha lástima que viendo, pues, comentarios y, bueno, bicheando un poco por redes sociales, sabemos lo que ocurre con Brian Herbert y con Anderson, pero nadie, ni siquiera, al menos de lo que yo he visto, ni siquiera la gente crítica, pero la gente crítica porque mucha gente eso critica pues por el hecho de que son ellos o ya leo una página y como no me gusta, pues ya decido que es un horror y que están explotando la franquicia, bla, bla, bla. Entonces, pero ni siquiera la gente crítica, realmente quienes se habían leído las secuelas, que ni siquiera caían en la cuenta de que efectivamente este final, la sensación que te da es que no sirve para nada. O sea, has llenado un montón de páginas, o sea, si realmente querías terminarlo así, me haces una libreta de 300 páginas y listo el pollo. O Claro. sea, A ver, es cierto que yo cuando leo las cosas, pues no puedo evitar leerlas desde este sentido crítico, ¿sabes? Ya dirigido a hacer la reseña y en pensar en el libro en su conjunto. Pero es que hacía tiempo que no me pasaba que, pese a encontrar problemas, porque es difícil que era tan encontrar evidente. y todo, ¿sabes? Es que es todo. Es que tiene tantas carencias que es difícil empezar. Y al final, o sea, es que su problema más grave no es precisamente cómo está escrito, porque es eso que para mí el mayor demérito que le puedes sacar a estos 2 libros no es que esté escrito de una forma muy diferente al estilo narrativo de Frank Herbert, porque ese es el estilo narrativo de Frank Herbert que tampoco era perfecto. El Claro, problema es el resto, no es la porque si trama. exacto, si tú no me construyes una trama bien hecha y que los elementos que realmente funcionan son los que tú ves claramente que eran ideas originales de Frank Herbert, como el origen de las honoradas madre, que es genial, o sea, que es algo que tú no te planteas, pero que cuando te lo explican tiene todo el sentido. Sí, tiene todo el sentido, porque, o sea, de hecho, incluso en ese caso, sí que me acuerdo que además, no sé, discutiéndolo con alguien, decía, no, no, es que son Bene Gesserit y habladoras pez. Y yo decía, bueno, fish No, y no, text, ¿no? claro, Y yo yo decía, pensaba a ya, ver, no, a mí me falta algo, me falta exacto, algo. no O tiene sea, esa, sentido. esa rabia de dónde viene, El ingrediente claro. principal no podía ser ese. Y además Claro. en todos los libros siempre No, el es que la dispersión, ya lo que tú quieras, pero a mí esa sensación de querer acabar con todo a cualquier precio,
Claro, y siempre se insiste en todos los libros en que nadie ha visto una Tleilaxu femenina. Claro, Y sabemos ya en Casa Capitular, o sea, que los tanques hazlo tú. sí, es Bueno, que eso sí que ya no se puede pronunciar, ¿eh? O sea, yo con esto ya sí que me rindo. Pero sabemos que son mujeres. Entonces, ya tenemos incluso en Herejes de Dune, porque hay un momento en el que Duncan, cuando tiene este choque de imprimación con Murvela, tiene como una especie de flashback es verdad. y dice que sí, Es verdad, pero por eso te digo que ya hemos tenido flashes que no sabíamos a qué escala, pues, era el tratamiento de la mujer por parte de la cultura Tleilaxu. Lo único que sabíamos es que era una cultura totalmente patriarcal, en que las mujeres no pintaban nada, y tiene todo el sentido en la dispersión por el motivo que sea, pues, que estas mujeres en un momento dado dejan de ser usadas como tanques, son conscientes de todo lo que le ha sucedido, y que es esta ira la que guía a las Honoradas Matre y que en la segunda trilogía no podías entender de dónde venía toda esta ira, todo este desprecio hacia los hombres, especialmente hacia los Tleilaxu, y esta justificación realmente, o sea, sirve para justificar prácticamente todas las actuaciones que tienen las Honoradas Matre. Y más, claro. y, Y y que, realmente es y muy que no se, sencillo, o sea, exacto, y que no se podía justificar con el origen que nos estaban diciendo en esos libros de, bueno, Bene Gesserit y habladoras de pez. Ellas no tenían este odio. O sea, está no, claro que tenían facultades que tenían que provenir de las Bene Gesserit y de las habladoras de pez, todas estas facultades de lucha, de sumisión mediante el sexo y demás, es algo que ellas ya empezaban a desarrollar y que por lo tanto tenía que provenir de allí, pero que tampoco claro. podían ser reverendas madre porque no tenían las facultades que tienen las Bene Gesserit, que son reverendas madre. Así que ahí, Ni siquiera a nivel de metabolismo y de control de enfermedad, o sea, exacto, esto no que tenían, o eso, sea, la que eso no solamente son las reverendas madre, o sea, las Bene Gesserit que ya están al final de su entrenamiento, o las personas que, o sea, las Bene Gesserit que son Bene Gesserit y ya está, pero que han terminado su entrenamiento como acólitos, tienen control sobre su metabolismo, no solamente las reverendas madre, porque una de las cosas que aparece en esta saga es que parece que el fin de toda Bene Gesserit sea convertirse en reverenda madre, y no es así. no, no es así. O sea, de hecho, las reverendas madres tienen que ser la excepción. O sea, son las personas que Las que sobreviven a la agonía, claro. no, no, y que las que se someten a la agonía son aquellas que psicológicamente se ve que están preparadas Están preparadas. para poder asumir el acceso a estas memorias pasadas. Pero la mayor parte de las habilidades, una Bene Gesserit que ha terminado su entrenamiento debe controlarlos ya. O sea, no viene con convertirte en reverenda madre. Lo que pasa que con el proceso de la agonía solamente pueden sobrevivir aquellas que han perfeccionado el control del metabolismo, porque son las únicas que pueden convertir, pues, el veneno, o sea, el agua de la vida, pueden convertir el En veneno algo y inocuo, sobrevivir, claro. claro, y sobrevivir. Pero Jessica, o sea, no tenía que convertirse en reverenda madre, pero ella ya tenía el control sobre el metabolismo que enseñó a su hijo. O sea, que ella ya tenía este conocimiento. Por lo que necesariamente, o sea, si las honoradas madres tenían origen en Bene Gesserit, tenían que ser necesariamente acólitos que no hubiesen terminado su entrenamiento. Claro, o sea, es que ni siquiera una reverenda madre completa. Es Claro, que claro, o sea, no, es que no reverenda madre ya sacada de allí, pero es que ya ni una Bene Gesserit completamente entrenada y que tenga su misión de convertirse en una concubina, en, bueno, en el montón de cosas que hacen las Bene Gesserit, porque las Bene Gesserit son una sociedad completa que tienen un montón de facultades, o sea, hay Bene Gesserit científicas, hay Bene Gesserit mental. sí, es un error. Siempre nos centramos en el concubinato, no sé por qué. Me parece que es lo que más llama la atención, pero no es, o sea, no es para nada su única función, ni a la que aspiran todas. No, no, no. De hecho, es un Entonces, porcentaje relativamente pequeño, porque las Bene pequeño, Gesserit que están destinadas al concubinato son las que se eligen precisamente para el programa genético hacia el Kwisatz Haderach, que interesa, pues, cruzar con las casas mayores, que son los que tienen el pozo genético que les interesa desarrollar. Pero realmente las concubinas que se destinan a esto es un porcentaje muy pequeño, o sea, no es más importante la función de la misionaria protectiva, por ejemplo. O sea, que no claro. y que hay un porcentaje de Bene Gesserit muchísimo mayor allí en la misionaria protectiva, y la mayor parte de ellas no son reverendas madre. Alguna hay, pero la mayor parte de ellas no. Por eso que no sé qué obsesión hay en este libro que parece que todas tienen que convertirse en reverendas madre, porque incluso en la segunda trilogía, o sea, a mí me suena de que se insiste muchísimo en que no todas son reverendas madre y que cada una de ellas tiene funciones diferentes y que no todas están destinadas a ser reverendas madre. O sea, Incluso la Ashiana propia Odrade lamenta en algún momento
el haber tomado la decisión, ¿no? Porque exacto. tú te acomodas, ¿no? Y piensas que vas a resurgir de la agonía, obviamente, con todas las memorias de tus ancestras femeninas y de tus hermanas Bene Gesserit, y también con un dominio sobre tu entorno, y realmente, otra vez dices, el dolor para surgir con más dolor, ¿no? O sea, más carga, más responsabilidades, más peso. Y entonces, y en algún momento incluso envidia a las hermanas, digamos, menores, ¿no? Que están incluso haciendo el trabajo de la orden fuera de la orden. Claro, y que tienen una vida muchísimo más activa. Y esa es otra, Claro, ¿sabes? O sea, otra de las cosas, o sea, que no me cuadra porque hemos visto muchas Bene Gesserit a lo largo de la saga original, sobre todo en la segunda trilogía, y sabemos que Odrade era la excepción dentro de las Bene Gesserit, que es precisamente una de las cosas que se le reprochaba continuamente por el sí, resto de las reverendas madres, era su exacto. sentimentalismo. Y me pretendes presentar a Murvela como la jefa de la nueva hermandad, como alguien que es una Bene Gesserit y que ha dejado de lado todo su ira y todos sus sentimientos como honorada madre, pues para mí la mayor parte de sus decisiones tienen más que ver con ser honorada madre que con ser Bene Gesserit. Sí, sí. Y, O sea, y me, estoy totalmente de acuerdo. Va y me más mo- a la emoción, o sea, Exacto, va y más a la rabia. me molesta especialmente Sí. que mientras está tomando decisiones que no son de una Bene Gesserit, se diga explícitamente en el texto de: "Suerte que estoy controlando mi vena honorada matre y estoy siendo una Bene Gesserit". No, no, porque esta venganza que tú estás llevando a cabo, para empezar, para poner la cosa más obvia, la venganza que tú estás llevando a cabo contra los navegadores espaciales por sus decisiones anteriores no son de una Bene Gesserit. No, realmente no es un plan a largo plazo, es una venganza, es una rabieta, que Exacto. después no tiene ningún sentido, o sea, porque te pierdes pierdes una ayuda, vamos, trascendental. Exacto, y que una cosa es castigarlos, pues los primeros años, o sea, pero castigarlos en el sentido de utilizar tu autoridad como la única poseedora de la melange, pero que luego no puede ser que se empiecen a morir porque a ti no te da la gana de darle melange, porque te estás vengando. No, no tiene sentido a nivel estratégico y precisamente cuando es algo que sabes que difícilmente el enemigo estará influyendo en ellos, o sea, que son unos aliados porque no te vas a poder terminar de fiar de ellos como no te puedes fiar de nadie más, pero que sabes que no van a estar trabajando con el enemigo, o que hay menos posibilidades de, primero, que estén infiltrados por face dancers, porque los face dancers no se dice en ningún momento que se puedan convertir en un navegador espacial, seguramente porque no tendrían esta capacidad de presciencia. Claro, Y es que hay que tener esa capacidad de exposición al melange y de presencia, o sea, eso exacto, claro, y no se eso, puede suplantar, exacto, y claro. eso no se puede imitar. O sea, sabes que es una facción que no va a tener infiltrados de los face dancers y del enemigo, y que por lo tanto que te puedes fiar de ellos en ese sentido, que no son, o sea, que no es una facción de la que te puedes fiar completamente porque ya te han traicionado en anteriores ocasiones, pero tú tienes el control de la melange, o sea, puedes controlarlo con eso, pero tienes que dársela. No puedes dejar que se mueran de hambre. ¿Cómo te van a ayudar luego en la lucha contra el enemigo si están todos muertos? O sea, realmente, aunque no sea por confianza, el control de la especie lo tienes tú. O sea, está de tu lado, está del lado, no sé, digamos, del viejo imperio o de la nueva hermandad. Entonces, incluso puedes jugar con esa baza, pero tienes que jugarla. O Exacto. sea, tienes Y que lo que saber no jugar tiene, esa carta. Y lo que no tiene sentido es que, o sea, estés preocupada por la producción constante de melange, pero no para alimentar a los navegadores, sino para pagar las naves espaciales y las armas letales para luchar contra el enemigo que no tienes la seguridad de que quien lo esté produciendo esté trabajando a tu favor. Porque no Claro, sabes que, primero que no sabes quién está infiltrado allí. Y segundo, sabes que solamente se están, o sea, primero con Riches y luego, sobre todo con los Ixians, Unix, sí, que solamente están buscando el rédito económico, porque lo único que hacen es pedir más y más y más dinero. Bueno, más y más melange, en realidad. Sabes que te puede petar la situación por allí. Es más, hay un momento en el octavo libro que descubres que los Ixians, o sea, los técnicos que están fabricando tus bombas, pues han descubierto un montón de face dancers por ahí metidos. claro. Y es como, no te lo esperabas, ¿verdad? O sea, no, no, te ha pillado totalmente de sorpresa, o sea, ni idea de que podía pasar, vamos. Y esto pasa, o sea, después de que haya habido una plaga en casa capitular, que se hayan encontrado con face dancers, incluso entre las Bene Gesserit, y que al final del libro anterior, cuando finalmente pues derrotan a las honoradas madres rebeldes que había, resulta que Gélica también era una face dancer. También, también, pero incluso en el caso de Angélica, realmente
Vale, no me das pistas en todo el libro. No, Bueno, solamente pues que está si Gélica, colaborando con los Face Dancers, pero o sea, si Gélica, que es un personaje secundario, pues la dejas un poco de lado y al final sí que se ve a la hora cuando Murvela la mata, ¿por qué me lo haces con personajes importantes? O sea, ¿por qué con personajes importantes das todas las claves que dices, chicos, si lo tienes delante? O sea, si es que blanco y en botella. pues porque no interesa a lo que ellos estaban buscando al final, pero lo que está Claro, claro es que Murvela tendría que haber puesto allí supervisores en Bene Gesserit desde el principio para ver cómo se hacían las cosas, para empezar. Por eso digo que la estrategia de Murvela, que se piensa, porque además lo verbaliza, que es la lo salvadora de la verbaliza humanidad, constantemente, sí, que es la salvadora de la constantemente, que humanidad parece que está... sí, Bien. y que es la jefa, pues que parece la presidenta de los Estados Unidos, ¿sabes? Que es la la presidenta del mundo libre, porque prácticamente se define así como la salvadora de la humanidad y al final pues termina dirigiendo pues, el último ataque de la humanidad contra el enemigo. O sea, que ya tiene delirios de grandeza ahí importantes, pero hay tantos agujeros en tu plan, hija mía, que estos agujeros no los habría tenido Odrade. Vamos, o sea, No, primero que se hubiese visto claramente, o sea, ya en el desarrollo de que hay un plan específico al final, porque en Odrade se veía perfectamente, aunque tú no sabías lo que estaba haciendo, pero sabías que las decisiones que estaba tomando formaban parte de un plan, como con otros muchos personajes. O sea, pongo de ejemplo Odrade porque era es el más cercano a Murvel, o sea, por hacer el exacto, o sea, para paralelismo, ¿no? quien se presta mejor a la analogía con Murvela. Pero Sí, ostras, o sea, es que no, no sé, y claro, si tú estás viendo como lector estos fallos que estás pensando, pero ¿qué estás haciendo? Y encima, cuando estás leyendo, me lo estás verbalizando y me quieres hacer ver que estás siendo súper inteligente, que estás teniendo un plan en el que nadie más está pensando, porque nadie más está tomando en serio el enemigo. Y tú ves los agujeros, es que no puedo empatizar con este personaje. Lo mismo que pasa con muchísimos otros, que tú me los estás vendiendo como si fuesen, no sé, superhumanos, pero que están tomando muy malas decisiones. a Shiana como Bene Gesserit ortodoxa, implacable, pues perdóname, pero Sí, tampoco. Ana, ¿sabes? O sea, Se han perdido la Shiana del sexto libro. sí, sí. Por eso que es un no parar. O sea, que quizás las precuelas, como no están ligadas, ¿sabes?, a los sucesos anteriores, pues ahí se pueden desenvolver mejor, pero realmente en estos dos libros hay agujeros por todos lados. Claro, pero es que luego no intentes ligarlas. Y O hay sea, sinceramente, hay un muy mal trabajo por parte del editor de estos libros, ¿sabes? Porque en cualquier otro libro que tenga estos agujeros y estos problemas de trama, el editor es cuando tiene que señalar: "Esto no funciona". Un buen editor me refiero, ¿eh? Porque al final los es editores que muchas veces son los que hacen que se tenga que eso es lo que me reescribir extraña. completamente un libro. Eso es lo que me extraña. O sea, ¿Que dónde es lo está que el me trabajo del extraña. editor? ¿Cómo salió adelante? Porque es que no lo puedo entender. No, no, yo tampoco. Porque esto precisamente es lo que cuando lo leo un editor dice: "No funciona nada, volved a empezar". Pero quizás como ya habían vendido muchísimo con todas sus otras precuelas, estaba vendiendo muy bien Dune, pues la revisión es mínima, pero no sé, ostras, o sea, hay muchos escritores que llevan muchísimos libros y que aún así, o sea, sus libros pasan una edición importante, ¿eh? Porque Bueno, hasta para muestra un botón, o sea, Frank Herbert, bueno, en la recopilación esta Cajón Desastre que es Road to Dune, o sea, de camino a Dune, se habla muchísimo de la Dune original y del Mesías, de fragmentos descartados, de la relación epistolar con el editor, que allí, bueno, pues porque era epistolar, pero debió de haber más que palabras con el tema del final de Paul al desierto, autoexiliándose al desierto, etcétera. O sea, pero que aquí nadie les fíjate, ha parado los pies. O sea, no. claro. O sea, incluso en ese caso que, bueno, te puede parecer bien o no el final, pero Para mí es coherente, o sea, a mí no me vale, gusta es el coherente con final. el resto de la historia. Es Exacto. coherente con el resto de la historia, como con Paul como personaje, aunque yo dijera, tío, que eres emperador, que estás sentando precedente. Pero bueno, da igual. Pero es coherente en Eh, el sentido de la destrucción que ha sido llevando a sí, cabo del personaje a lo largo de ese libro. sí, y como él también lo ve de alguna manera como, hay quien Intentar dice como castigo, también como liberación del mito de Muad'Dib, no lo sé, sí, ¿no? aunque le sale el tiro por la culata, Por la culata, efectivamente, pero que pero bueno. tiene una justificación narrativa. Eso Pero es está que claro. incluso eso, que lo que dices tú, que una justificación activa que te puede gustar más o menos, pero ves que no está forzado, Mm. pues es que imagínate, o sea, pues bueno, se las vio y se las deseó para que no se cambiara ese final. Y es que en este caso no ha habido, o sea, si te fijas incluso, ahora no recuerdo, pero todas las páginas de todos los agradecimientos que hay en las precuelas que hay a no sé quién por su trabajo de revisión o tal,
yo creo que en las secuelas no existen. No sé si hubo trabajo de Vale, revisión. pues O sea, no me he fijado, ¿sabes? O sea, sí que hay agradecimientos de gente que se ha leído el libro, pero sí que es cierto que quizás no se habla de editores. Pero lo que está claro es que aquí nadie les ha parado los pies. Y si escritores, o sea, que han ganado el premio Nobel, como por ejemplo Kazuo Ishiguro, que es un autor que ya sabes que a mí me gusta muchísimo, en uno de sus libros, pues su propia mujer que hace funciones de edición con los propios libros de Kazuo Ishiguro le dijo: "Este libro no funciona, vuelve a empezar". O con Stephen King, que saca libros como churros. ¿Aún le pasa hoy en día? O sea, que manda sí, su libro a su editor y le dice: "¿Todo esto?". No, vuelve a escribirlo. Y el trabajo de un buen editor es muy importante, puede ser incluso tan importante como el propio escritor, porque el propio escritor tiene el talento, pero el editor ha leído muchísimo y a veces tú con lo propio que haces tú no ves el fallo y que, bueno, quizás el editor se equivoca o no, pero es claro. Bueno, importante y a que veces lo ves por todas partes y tienes la sensación de que todo está perdido, o sea, de que no va a ninguna parte, de que hace aguas por todos lados y luego a lo mejor el editor lo lee y decide que no es así, porque tú también, o sea, la saturación, ¿no? O sea, el estar exacto, trabajando en un porque sitio durante mucho tiempo, exacto, pues el subjetivismo con tu propia obra puede ser criminal, sobre todo si estás sí. muy saturado de escribir y se necesita este punto de vista y los buenos editores son muy importantes, pero es que aquí no me creo que haya pasado a ningún editor que sepa hacer bien las cosas, o sea, es que no, o sea, hay tantas cosas que aquí tendrían que haber saltado las alarmas porque es que ya es lo que tú dices, ya no se trata de que sea un final que no le guste el editor porque tiene miedo de que no vaya a ser aceptado entre el público. Es que se trata de que no funciona a nivel De que no de funciona. El resto de la obra, bueno, de las 2 obras, es un engaño. O sea, para llegar a este final, que de pronto dices, bueno, y entonces todo lo que ha pasado aquí, ¿de qué sirve? Yo, o sea, me lo he preguntado muchas veces, ¿eh? Realmente el decir, parece que no, porque no ha sido yo, has sido tú la que lo has sacado a bueno, pero colación, a veces es pero necesario que alguien te lo diga para decir: "Ostras, sí, es esto que no estaba funcionando". claro, claro, porque, o sea, pero porque puede que tú no lo veas, pero y es verdad que, o sea, y cada vez que hablábamos por WhatsApp y ahora cuando hemos estado todo el tiempo que llevamos de conversación, me lo seguía preguntando. Decía, bueno, pero es que aquí no ha habido un trabajo realmente de edición o ha habido más bien un peloteo, ¿no? De decir, bueno, pues está como se ha vendido con el resto, pues porque aunque las películas pueden tener coherencia, toda la que tú quieras, pues es que no me intentes ligar esto con las secuelas que llevan por otra línea. Estamos en otra época, con otros, con otros contendientes y hay otras piezas en juego. Claro, yo no puedo hablar de las precuelas y sobre si su trama tiene un sentido o no, pero lo que sí que puedo hablar es sobre estos libros y es eso, o sea, que mi conclusión al llegar al final es esta, o sea, es ya en el primer libro, pues la primera mitad estaba bastante satisfecha porque digo: "Buah, no se lo han cargado todo". Pero a medida que iba avanzando, las cosas cada vez tenían menos sentido y se tomaban peores decisiones. Ya realmente en mi punto así fue cuando apareció la Alia del subconsciente, que fue es la de el inicio del, ¿cómo se que en inglés se llama el slippery slope, ¿sabes? De la pendiente resbaladiza, de que inicias al principio y se va haciendo una Ah, vale, bola vale. Sí, sí, y sí, cada vez sí. va siendo más grande hasta que llega al final y hace puf, pues eso. Es que y me sabe mal, ¿sabes? Porque ahora entiendo, mi profesor de inglés, que es el que te digo que fue con el que empecé a leer de verdad, porque él ha leído muchísima literatura y muchísimos libros buenos, y era un fanático de Dune y que se los Dios. leyó en su momento, ¿sabes? Y bueno, no en su momento porque tiene como no llega a tener 10 años más que yo, ¿sabes? Pero que llevaba Ujú. muchos años esperando, que es de las personas que se terminó la saga original y aún pasaron unos años antes de que se publicase el desenlace. Cuando se leyó Cazadores de Dune, es que yo me acuerdo porque me dice Ay, pobre. me dice: Es que tenía el libro de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson, los 2 libros, los tenía escondidos detrás de la estantería y no al lado del resto de los libros originales de Frank Herbert, ¿sabes? De tanto que los había odiado. O sea, me imagino la situación, ¿no? Porque al final te los lees, a lo mejor seguidos o ya, y quizá no llega un punto en el que ya no puede pasar desapercibido. Aún así es chocante, aún así clama al cielo, pero puede pasar más desapercibido. Pero yo me imagino a gente de, digamos, lo que digo yo un poco despectivamente, pero con cariño, ¿eh? Fremen de la vieja escuela.
O Que sí, que sea, se lo han gente que leído se en su momento y sí, están sí, que esperando que empezó en su salga. momento o bueno, en los 70, que a lo mejor se leyó casi capítulo en los 80 y de pronto, o sea, llevan años esperando esto, este final, porque a lo mejor pues han decidido que la hija butleriana y tal, pues no les llama, no, que yo quiero seguir desde donde lo dejé, ¿no? Desde la huida de la Ítaca. Y me imagino la decepción. O sea, es que bueno, no me hago cargo, o sea, no me lo imagino, perdón, miento, o sea, no me hago cargo del momento, o sea, lo que le ha pasado lo que le pasó a tu profesor y lo que he visto en más gente, que en el fondo era como, sí, yo os entiendo, realmente. Es una decepción, sinceramente, es una decepción muy grande, porque además se ve, ¿sabes?, que tienen un profundo conocimiento de la saga, porque hacen referencia a muchas cosas anteriores, Claro. pero eso, no te salva de lo que estás haciendo y, de hecho, que ya lo verás en el vídeo que lo voy a publicar, porque este vídeo no sé si lo voy a publicar en abril o en mayo, porque tengo que estructurarme, ¿sabes?, las publicaciones. Pero en el de la semana que viene verás que hay un momento que digo: "Por favor, dejad la saga ya, dejad ya". No escribáis más. Es que, No no, hace falta sí que es no hace verdad. falta No hace falta y explotarla tanto, y no me tanto. extraña, ¿sabes?, a la gente que le gusta la fantasía, la ciencia ficción y que lleva, bueno, que es mayor que yo, que lleva muchísimos años leyendo y que contrapone siempre la actitud de lo que han hecho de Christopher Tolkien con la obra de Tolkien y de Brian Herbert con la obra de Herbert. Mm. Es que por mucho, o Es sea, que que tú ames la obra de tu padre, hay cosas que no son justificables de hacer. ya está. O sea, es que a día de hoy sigue saliendo cómics de la casa de Atreides, y dices, bueno, pero si ya está la novela. No sé, Sí. ¿no? ¿Por qué reciclamos material si ya está? Que a ver, que el cómic del libro original, o sea, que aquí en España aún está pendiente de publicar el segundo libro del primer libro, está muy bien, ¿sabes? ¿Por qué no una adaptación en cómic? Pero no me sigas desarrollando más. No, porque ya lo has agotado y tú no tienes la Claro, capacidad de imaginación que tenía tu padre. Entonces, cuando te alejas de cosas que tú quizás habías escuchado o de apuntes de Frank Herbert, porque en relación a las precuelas, estoy segura de que Frank Herbert tenía apuntes de dónde se originaban las diferentes escuelas y dónde provenía cada cosa. Al fin y al cabo hay la enciclopedia de Dune. Pero sí, de hecho hay un la momento que trilogía tienes de que las parar. casas, claro. De hecho, la trilogía de las casas sí que yo creo que ahí, seguramente, y bueno, no soy la única que es una teoría que parece que está bastante extendida, que de ahí es donde la mayoría de las notas de Frank Herbert, si existieran, seguramente estarían relacionadas con esos preludios, ¿no? Pero incluso en Road to Dune, o sea, el libro este que es Road to Dune, que hay un montón de cosas, pues hay una mini versión de Dune, pero no sé, es como una novela alternativa, pero que me dices, ¿esto me estás vacilando o tiene algún sentido? Vender. Porque realmente, o sea, es como que sigue el mismo argumento y es que no me acuerdo ahora cómo se llama. No se llama Dune, o sea, tiene otro nombre. Es el mismo argumento Bueno, yo con, yo sí que lo he escuchado, eso de que el sí, argumento original de lo que quería crear Frank Herbert era algo completamente diferente, pero luego terminó desarrollando esto, que esto pasa a muchísimos autores, que la idea original es claro. una y luego la transmutan y la pasan a otra cosa, que eso es algo completamente comprensible. O sea, es que las Sí, sí, ideas porque luego al final la evolucionan. historia te lleva, Sí. pues por eso, que luego al final, o sea, la historia te lleva por unos derroteros. Cuando tú intentas forzar, que es lo que ha pasado aquí en parte, para que te lleve por otro lado, aquello no se sostiene, no se Bueno, pero es que sostiene. este es el ejemplo de cuando nada, nada se sostiene. O sea, no solamente una cosa específica dentro de la novela. Pero sí, sí, o sea, esto que dicen muchos escritores, que es que yo no controlo los personajes, sino que los personajes cobran vida propia y los dejo que hagan las cosas, tiene todo el sentido, ¿sabes? Porque tú estás escribiendo, No, yo doy fe. O sea, por a mí eso me pasa. por eso. Y que seguramente, o sea, si tú los intentas llevar por otro lado, pues entonces descubres que el personaje que ha ganado vida no encaja por donde tú lo querías llevar y tienes que cambiar alguna cosa. Pero es que estos 2, o sea, siguen la estrategia contraria. O sea, Empeñado, claro. yo quiero que pase esto, esto, esto y esto. Y si no me funcionan los personajes, no pasa nada. Si yo lo esfuerzo y No si pasa no, nada, no, no. para eso están las águilas de Tolkien. O sea, es que lo que te quiero decir es que, mira, hablo siempre de las águilas de Tolkien porque no puedo evitarlo, porque, o sea, como soy muy fan de su obra y es algo que se dice siempre, ¿sabes?, en este ámbito, pero las águilas de Tolkien, en la obra de Tolkien, están justificadas en que son los mensajeros divinos y que cuando Claro. ellos acuden son dos ex máquinas, sí, pero porque está actuando Dios y Dios puede actuar cuando le dé la gana.
Y además es en un momento oportuno, no constantemente. Exacto. O sea, lo que quiero decir que allí tiene una justificación narrativa, que a ti te puede gustar más o menos que a veces se solucionen las cosas de este modo, pero que te lo están explicando porque es así, ¿sabes? Porque literalmente son los mensajeros de los dioses. Y nos movemos aparte, o sea, en un género en el que Sí. esto está permitido. Exacto. En Este el caso género, de Dune, es que no. a ver, tiene elementos de fantasía, pero no de este tipo, no de fantasía Claro, épica. claro. No sé, es que hay mucha confusión aquí. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Como habéis visto, pues es evidente que no hemos podido evitar hablar mal de todas las cosas que no funcionan en estos libros, pero siempre de una forma constructiva que podéis compartir o no con nosotras. Pero esperamos que os haya interesado este vídeo. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, dando vuestra opinión, que nosotras os vamos a contestar. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y muchas gracias, Tanay, por participar en este vídeo. Y si quieres, vamos a seguir haciendo vídeos de Dune de vez en cuando, porque ya el primero gustó muchísimo a la gente. Nada, gracias a ti y oye, yo cuando quieras encantada, pues, en algún momento sacamos la pistola láser de Nora Matre y en otro momento vamos en son de paz, pero bueno, eso ya lo veremos dependiendo de cada vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.